Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sea bienvenido a esta nuestra reunión virtual de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Estamos hoy aquí en este momento para poder exponer debidamente la palabra de Dios. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante que tristemente, pues no sé si se esté aumentando en este tiempo, pero ha existido desde siempre. Y el asunto del suicidio es algo que hay que tomarse muy en serio, sobre todo porque puede estar más cercano de nosotros de lo que pensamos. Y con estas medidas, por la contingencia que estamos atravesando, pues se puede agudizar un poquito más. Pero mientras antes que nada vamos a tener la lectura de la palabra. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, los versos que van del 16 al 34. Yo voy a leerlo, síguelo usted con su vista, y dice así la palabra del Señor. Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero en medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos agradecerte la presencia de tu palabra, la cual es mucho más que una simple palabra, es la vida misma, Señor, porque reconocemos en esta hora y siempre, Señor, que por el solo poder de tu palabra todo lo que no es, ahora es. Que por el solo poder de tu palabra, Señor, ha sido hecha nuestra salvación, y que por el solo poder de tu palabra, Señor, nosotros podemos continuar en este camino, en esta andanza en la cual nos has invitado a participar, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta tu palabra sea quien halle en nuestros corazones y en nuestras mentes cabida, y fortalezca, Señor, nuestra confianza en ti, sobre todo en aquellas situaciones, Señor, donde es necesario, donde a veces las alternativas se terminan, donde las opciones se acaban y donde lo único que tal vez prevalece es la puerta falsa. Te rogamos, Señor, que podamos ser instrumentos en tus manos y que podamos, Señor, ayudar, contribuir desde nuestra trinchera a evitar, Señor, que más personas, que alguien conocido, cercano o inclusive ajeno a nosotros, atente contra su vida, y que podamos ser como Pablo, interviniendo, Señor, para que esto no se lleve a cabo. Porque es plan del diablo, Señor, destruir, matar y robar todo aquello que nos das. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a entrar de lleno a este tema tan importante, la exposición de la Biblia. Dice así: Javier Ortiz, exintegrante de un grupo musical muy famoso de los años 80, fue encontrado en su casa de Guadalajara muerto mediante suicidio por ahorcamiento. Así lo confirmó la Fiscalía de Jalisco. Fue la hermana del artista quien compartió a través de sus redes sociales la noticia. Se suicidó. Estamos en shock. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación tormentosa. Esto
sucedió trágicamente un día antes de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre. El objetivo de esta jornada, es decir, del Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, es patrocinada por la Organización Mundial de la Salud y es con la intención de demostrar que el suicidio es prevenible. Sin embargo, para Javier Ortiz y 5.999 personas que atentaron contra su vida, no lo fue. De esos 6.000 suicidios que suceden anualmente, 3.000, es decir, la mitad, son en personas menores de 35 años. 8 de cada 10 suicidios que suceden son cometidos por hombres. Y esto es un argumento poderoso para la ideología de género, donde dicen que las mujeres son las víctimas. 8 de cada 10 suicidios cometidos son por hombres. Y entre las causas más comunes para cometer suicidio, bueno, son amplísimas, pero las más frecuentes son problemas familiares, problemas amorosos, depresión, ansiedad y el abuso del alcohol y de las drogas. En México, los estados con mayor número de suicidios son Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima. Y la forma más utilizada para quitarse la vida es el ahorcamiento, con el 80.8% de los casos, seguido del disparo con arma de fuego, 7.7%, envenenamiento 3.5% y por último intoxicación con químicos 2.8%. Estos son solo números, pero nos dan una idea de cómo está la situación del suicidio en nuestro entorno. Solo quienes hemos estado cercanamente ante el hecho de alguien que se ha quitado la vida, podemos imaginar el sufrimiento que deja una decisión de esta naturaleza. Alguien dijo en alguna ocasión que el suicidio es una determinación muy definitiva en muchas de las ocasiones para problemas manejables. Suicidio significa dar por terminada la vida de manera voluntaria y por propia mano. El suicidio es la forma más extrema y evidente y clara del daño que el ser humano puede hacerse a sí mismo. Claro que nosotros tenemos, por nuestra naturaleza pecaminosa y quebrantada, una tendencia o una predisposición, por así decirlo, a autodestruirnos. Y hemos encontrado muchas maneras de hacerlo, nada más que la inmensa mayoría de esas formas de autodestrucción ni siquiera se consideran como tales, y tal vez en eso radica también su peligrosidad, y su letalidad. Son lentas, no son tan tóxicas inmediatamente, pero son inconsistentes. Y de ahí podemos nosotros, inclusive pensar que pasan desapercibidas, como por ejemplo el descuido de nuestra salud, malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el abandono, la desidia, la alteración de un tratamiento médico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de la que yo quiero ocuparme es de esa forma de autodestrucción que es la más dramática, la más instantánea, la más rápida, en comparación de las otras, que es el suicidio. Sobre todo porque en este tiempo de pandemia se está convirtiendo en una de las secuelas de la que los expertos consideran pueden aumentarse. Pero no en sí por la pandemia, sino por las medidas de contingencia que se implementaron para manejar la infección, donde hay un alto porcentaje de probabilidad de que haya personas que atenten en contra de sus vidas. El aislamiento, la falta o la pérdida del empleo, la duración de la enfermedad en sí misma si se ha adquirido, las crisis familiares por pasar tanto tiempo juntos en un mismo espacio, son tan solo algunos de los detonantes que ponen en riesgo a ciertas personas a atentar en contra de su vida. Quienes han sobrevivido a un intento de suicidio refieren que es tanto el dolor que experimentan, tanta la angustia, la desesperación, que buscan la manera de aminorarlo o desaparecerlo, y lastimeramente la muerte se convierte en ese momento como, entre comillas, la mejor alternativa. Yo sé que en otras ocasiones he denostado a la Organización Mundial de la Salud por su papel manipulador y intereses oscuros, pero tengo
tengo que reconocer que tiene cosas buenas. Y una de las cosas buenas que tiene la Organización Mundial de la Salud es este plan que propone sobre la idea de prevenir el suicidio. Yo sé que es tarea de los expertos, de los profesionales de la salud mental en muchos de los casos, pero nosotros también desde nuestra trinchera espiritual podemos hacer algo para contribuir, para que el reino de Dios se establezca en la mente y en el corazón de aquellos que se sienten atribulados y que no saben para dónde caminar. En el suicidio no hay que verlo desde la perspectiva de la superioridad diciendo, es que eran débiles y por lo tanto se suicidaron. No, porque esa sería una manera muy banal, muy frívola, muy superficial de entenderlo. El suicidio puede sucederle a cualquiera. Contrario a lo que muchos creen, puede pasarle a un familiar, a un amigo, a un hijo, a un hermano, a un padre, a un vecino, inclusive a un creyentes, porque todos estamos expuestos en nuestra parte humana de llegar al límite de nuestras fuerzas. Hay casos en donde debe intervenir la ciencia, donde deben intervenir los expertos, pero hay otros en donde nosotros, la gente en Jesús, es donde podemos hacer nuestra labor de salvación, y no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física. Yo quiero, mis hermanos, hoy invitarlos a que juntos nos adentremos a este pasaje de la Escritura y descubramos cómo podemos ayudar a prevenir el suicidio si es que en algún momento de la vida estamos cerca de alguien o en una circunstancia parecida. ¿Cómo ayudar a alguien que está pensando en quitarse la vida? ¿Cómo ayudar al vecino, al amigo, al familiar, que muchas veces no sabemos qué es lo que está sintiendo y qué es lo que lleva por dentro? En este caso veremos el caso de un hombre, de un carcelero, de un gentil, habitante de la ciudad de Filipos, a quienes Pablo y Silas, Dios los colocó en el momento exacto, en la circunstancia precisa, para evitar que éste se hiciera daño a sí mismo. Son tres cosas que nosotros podemos hacer y que el pasaje nos dice en esta hora y que sería importante que nosotros lo consideráramos sabiamente. El primero de ellos, mis hermanos, el primer paso que nosotros tenemos que llevar a cabo para prevenir el suicidio es hacernos presentes. Verso 28 del capítulo 16 del libro de los Hechos nos dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto, no, hermanos, la exposición de la palabra es eso. Vamos a exponer lo que dice la palabra. No es un tratado de ciencia. Si de pronto alguien por ahí dice, no, es que a lo mejor están tocando temas que únicamente le componen a un psicólogo, a un psiquiatra, a un terapeuta o a cualquiera de estos personajes que estudian la psique, la mente humana, pues está bien, pero nosotros no vamos a hablar de en sí las causas del suicidio, qué es lo que la ocasiona. Nosotros vamos a hablar cómo nosotros desde la fe podemos ayudar, cómo podemos evitar, cómo podemos contribuir a que una persona atente en contra de su vida. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Pablo va en su segundo viaje misionero y llega a la ciudad de Filipos, donde el evangelio va a tocar a tres sectores de la sociedad que los judíos despreciaban: a las mujeres, a los esclavos y a los gentiles. Y del que hoy nos ocuparemos sería de los gentiles. Pablo y Silas van llegando a la ciudad cuando de pronto dice ahí en el verso 16 que mientras iban camino a la oración le salió al encuentro una mujer que tenía un espíritu de adivinación, es decir, una mujer bajo una condición de posesión demoníaca. Esta mujer estaba viviendo una situación de esclavitud en dos sentidos: esclavitud espiritual y esclavitud laboral, porque dice en la siguiente parte del texto, dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, es decir, ella ya sufría de por sí la injerencia del enemigo, pero por otro lado personas se aprovechaban de esta condición para sacar un provecho económico de ellos. La mujer lo seguía insistentemente, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación, verso 17, y no decía mentira el espíritu. Sin embargo, era demasiado insistente, exageradamente molesto, al punto en el que Pablo, reprende al espíritu inmundo, se detiene y en el nombre de Jesús le echa fuera, verso número 18. Obviamente este hecho, que fue de gran beneficio para la mujer, se convierte en un gran perjuicio para los dueños, entre comillas, o los amos de esta mujer, quienes vieron afectados sus ingresos porque obviamente ya no podían sacar provecho de la condición de esclavitud espiritual de esta joven. Luego entonces estos dueños o estos amos de esta mujer toman a Pablo y a Silas y los llevan prisioneros ante las autoridades, verso número 19. Como los cargos que les imputaban eran menores,
Tuvieron que tergiversar los hechos para poder hacer que Pablo y Silas recibieran un castigo ejemplar. Ellos dijeron así: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuáles son esas costumbres? En la acusación no consta cuáles eran esas costumbres, pero estos hombres apelaron a un hecho importante. Asumen la nacionalidad de Pablo y de Silas. Dice, ellos son judíos. Y asumen su propia nacionalidad diciendo, y nosotros somos romanos. No es que ser judío fuera un delito, sino más bien lo que sucede en esta presentación delante de las autoridades es que los acusadores tenían mayores privilegios delante de la ley que los acusados, solo por el hecho de ser romanos. Los magistrados tenían como protocolo garantizar un justo juicio en donde se escucharían las acusaciones y donde los acusados tendrían un defensor y donde habría un juicio para llegar a una sentencia. Sin embargo, los magistrados decidieron saltarse todo ese proceso y ceden ante las demandas de la multitud y deciden darle un castigo inmediato a estos dos judíos. Les rasgan la ropa y ordenan azotarlos con varas en la plaza, verso número 22. Una vez cumplido el castigo, dice el verso 23, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Todo esto sucedió y vemos cómo en el andar de Dios nada es en balde. Pero esta es otra parte de la historia. Yo cuento esto para que nos demos cuenta cómo es que Pablo y Silas llegaron a conocer al carcelero. Cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales o mediante las cuales ellos llegaron a conocer a este carcelero, del cual no conocemos su nombre, pero conocemos su historia. El carcelero cumple la orden y coloca a Pablo y a Silas propiamente en un calabozo, en el más profundo, en el más adentrado, en el más frío y oscuro. Pero además les puso grilletes en sus tobillos para evitar que escaparan, añadiendo a la pena más incomodidad de la que ya sentían por los varazos que llevaban en su espalda. Verso número 24. Pero contrario a lo que la lógica podría decirnos, es decir, ¿qué actitud adoptaría usted si se encontrara en una situación similar, parecida o que medio se le dibujara como esta? Bueno, pues adoptaríamos una actitud tal vez de tristeza o de depresión, de abatimiento, pero no. Pablo y Silas no se sientan a lamentarse, a quejarse o a llorar, sino que ocuparon su tiempo de la mejor manera. Verso 25 nos dice, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. No sabemos qué oraban, tampoco sabemos exactamente qué cantaban, pero conociendo el carácter y la personalidad de Pablo, podemos decir que sus oraciones no iban encaminadas a que los liberaran y que sus cantos tampoco eran cantos de lamentaciones por la condición en la que vivían, sino más bien eran cantos de reconocimiento y de amor y de adoración al Dios de los cielos. Los presos, nos dice en el texto, escuchaban las alabanzas. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, ellos estaban escuchando hablar de Dios a través de las oraciones y a través de los cantos que Pablo y Silas estaban entonando, lo cual se convierte en un poderoso testimonio para los demás que se encontraban en situaciones adversas. De pronto, vino un gran terremoto. La ciudad de Filipos es una ciudad que está dentro de una zona de gran actividad sísmica. Por lo tanto, un temblor no hubiera causado mayor problema. Sin embargo, dice ahí que fue un gran terremoto, un violento sacudimiento, hasta las conciencias fueron sacudidas y fue tan grande que nos dice el verso 26 que al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. Obviamente algo de esta naturaleza no pasaría desapercibido por nadie, ni por los presos, y desde luego por el carcelero, quien tenía su vivienda en la parte superior de la cárcel, como era su costumbre. Seguramente se despertó sobresaltado e inmediatamente dirigió sus pasos hacia las celdas y de pronto se da cuenta de que éstas están abiertas. Y entonces un pensamiento cruza por su mente: se han escapado todos. En tremendo problema acaba de meterse este hombre, pues con la vida tiene que responder lo que las autoridades le han encomendado.
Como suele suceder en situaciones de esta índole, la razón queda nublada. No hay paso al razonamiento lógico y a la serenidad y a la ecuanimidad, sino que presa del pánico de encontrarse en un grave problema, la mente se embota y la única salida viable es la que se nos ocurre en ese instante. Y a él lo que les ocurre es escapar por la puerta falsa. En el verso 27 de la versión La Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente: y tomó su espada para quitarse la vida. Era tal el pánico que invadía a este hombre, era tal la angustia que pasó por su mente y por su corazón, que ni siquiera se detuvo a revisar celda por celda a ver si en verdad sus temores eran ciertos, sino que él asumía de antemano que ya no había prisionero alguno. Solo el carcelero sabe lo que sentía. Tal vez a su mente llegó un recuerdo. Cuando un ángel liberó a Pedro de su prisión en Jerusalén, Herodes ejecutó a los guardas por haber descuidado su obligación. Hechos capítulo 12, verso 19. Y él pensaba que le sucedería lo mismo. Él pensó que sería ejecutado, lo cual implicaba para él pues algo importante. O sea, perder la vida no es cualquier cosa, pero además de una forma humillante. Y además sería ejecutado por sus propios compañeros, lo cual le añadía humillación sobre humillación. Pero lo que sí es cierto es que es difícil saber lo que pasa por la mente de un suicida. Es más fácil saber lo que pasa por la mente de los que estamos alrededor de alguien así que lo que pasa por la mente de alguien que piensa atentar contra su vida. Generalmente los que estamos alrededor de alguien que atenta contra su vida, ya sea que lo logre o no, es que los consideramos cobardes porque creemos que no pueden enfrentar los problemas. Pero como decía hace un rato, esa es una forma muy ligera de pensar acerca de algo tan grave y tan trágico. Solo quien ha estado en esa posición podría explicar cómo es que morir se convierte en la mejor alternativa. He tenido dos familiares relativamente cercanos que han terminado por su propia mano con sus vidas. Y eso me ha llevado un poquito a investigar algo acerca de por qué consideran la muerte, no le temen a la muerte para salir de un problema. Y tal vez de manera particular lo que me ha ayudado a entenderlos y a sentir empatía, no a justificar, pero a entenderlos y a comprender, es que es tan grande lo que sienten, sea el dolor, la tristeza, la angustia, la desesperación, los problemas sobre sus espaldas, que quieren dejar de sentir aquello que los atormenta. Seguramente muchos de nosotros nunca hemos llegado a ese extremo, pero debe ser una gran angustia, una presión insostenible que los hace incapaces de mirar otras cosas y llegar a la dolorosa decisión de terminar con su vida. En la clínica para caballos se observa un fenómeno interesante. Esos animales majestuosos en realidad no soportan el dolor. Ellos padecen muchos de problemas digestivos, cólicos que se le conocen. Y puede llegar a ser tanto el dolor y tan insoportable para ellos, que ellos, es decir, los caballos, de manera voluntaria, estrellan sus cabezas contra las paredes del lugar donde se encuentran hasta matarse, con tal de dejar de sentir el dolor que tanto les lastima. Esto debe servirnos, mis hermanos y mis hermanas, para no juzgar a la ligera a quien llega a una situación de esta naturaleza. Pero bueno, como decíamos hace un rato, yo no estoy hablando porque no soy experto en la materia. Eso hay que dejárselo a los expertos. Pero la idea aquí es hablar cómo podemos ayudarnos. Ninguno de los prisioneros se había ido. Ahí estaban. No sabemos por qué. Muy probablemente Pablo les había persuadido a no escapar. Pero el asunto es que ellos permanecieron en la celda. Y en eso estaban cuando de pronto en medio de la oscuridad Pablo se da cuenta que este hombre toma su propia espada, va a clavárselo a sí mismo y se escucha una voz en la oscuridad que dice: ¡detente! Verso 28, no te hagas daño. Pablo intuye las intenciones del carcelero.
Y no permanece callado ni en silencio, sino se hace presente. Y esto es el punto medular de esta exposición, mis hermanos, hacerse presente. Hacerse presente, hacerse notar. Pablo estuvo ahí para evitar la tragedia. Gritó a gran voz para llamar la atención de aquel hombre desesperado. Y haciendo esto, mis hermanos, Pablo demostró que en Jesús siempre hay una salida de emergencia. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986, dijo: lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Perdón. Lo opuesto al arte no es la fealdad, es la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia. Pablo no fue indiferente ante el espíritu de muerte que se movía en ese lugar, sino que decidió hacerse presente. La vida de Kitty Genovese es una historia de tragedia. Una joven empleada de Nueva York que fue brutalmente asesinada en su departamento y 37 de sus vecinos fueron testigos y ninguno hizo absolutamente algo por evitar que fuera asesinada. Hermanos, ¿eso qué es? Eso es indiferencia. Lo que necesita una persona en una situación de crisis, lo que menos necesita es indiferencia. Y Pablo lo sabe y por eso se hace presente. Y representando a Dios, porque es un hijo de Dios, decide hablar y decirle a este hombre: detente, no te hagas daño. Detente, no te hagas daño. Hermanos, nosotros somos llamados a convertirnos en portavoces de Dios. Y si sabemos o intuimos o sospechamos o creemos que alguien está en esta situación, lo que menos necesita es que nos hagamos los mudos, sino que nos hagamos presentes para sanar, para salvar, para restaurar, para liberar, para rescatar el alma de un afligido. ¿Qué hubiera pasado, mi hermana, mi hermano, si Pablo decide quedarse callado? ¿O qué hubiera sucedido si Pablo se va? La historia de este hombre hubiera sido diferente. Martin Luther King dice: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Y no estamos llamados a ser. La segunda cosa que nosotros debemos hacer, mis hermanos, además de hacernos presentes, es compartir a Jesús. Verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La voz del apóstol logra su objetivo. Llama la atención del carcelero y evita que éste se haga daño. Y entonces, solo entonces, se da cuenta que su problema no es tal como él lo pensaba. Pablo le dice: todos estamos aquí, verso 28. O sea, ¿cuál era el problema del hombre? Pensar que los prisioneros habían huido y que lo habían dejado en una condición de riesgo. Y él prefería morir por propia mano antes que permitir que otros lo mataran en humillación. Pero las cosas cambiaron. Alguien decidió hacerse presente. Alguien decidió hablar en el nombre de Dios y decirle: detente, no te hagas ningún mal. Y luego le dice: todos estamos aquí, tu problema está resuelto. El carcelero pide luz y se adentra al oscuro calabozo y corrobora lo que Pablo le dice, y efectivamente, ahí están todos. Y entonces se da cuenta de que ese hombre le ha salvado la vida. Y por eso, verso 29, se postró a los pies de Pablo y de Silas. No debemos entender esto como un acto de adoración, sino más bien de abatimiento y de reconocimiento, de decirles: ustedes me salvaron la vida. En un cortometraje cristiano titulado Bandera Blanca, dice que las batallas del alma se ganan sacando la bandera blanca, es decir, rindiéndose a Dios. En ese momento, ese hombre, todo lo que él era y todo lo que para él representaban sus valores, se rindieron delante de Dios. Que en ese momento estaban siendo representados por esos dos hombres que habían sido injustamente metidos en la cárcel. Le vuelve el alma al cuerpo a este hombre, al descubrir que ninguno de los prisioneros se ha escapado. Y al mismo tiempo, mis hermanos, esto sirve para que él se abra a escuchar lo que Pablo y Silas tienen que decirle en relación a su destino eterno, porque ellos son embajadores de Dios.
Muy probablemente él se dio a la tarea de aprisionar a los prisioneros, valga la expresión, de volverles a poner su grillete, pero en este momento el hombre muestra interés por las cosas espirituales. A veces este tipo de situaciones sirven, no a veces, este tipo de situaciones sirven para abrir el interés a preguntas importantes en la vida. Y en esta hora este hombre le plantea a ellos una pregunta importante: ¿qué debo hacer para salvarme? Versículo número 30. Ahora, los comentaristas bíblicos, nos dicen que en realidad la pregunta de este hombre no iba enfocada en ese momento para asuntos espirituales, sino más bien iba enfocada como de, pues, ¿qué puedo hacer para liberarme de los problemas que me aquejan? Como que la visión del hombre estaba más enfocada a lo temporal, a lo de en ese momento y en ese instante. Sin embargo, Pablo y Silas aprovechan e interpretan la pregunta desde una perspectiva espiritual y lo confrontan con un hecho innegable: su destino eterno. Muchas personas están por la vida sin manifestar interés por los asuntos eternos. Y a veces situaciones de esta, como decía hace un momento, despiertan por ellos el interés por lo espiritual. La gente se interesa por cosas espiritualoides. La terminación oide quiere decir que no es necesariamente lo que, como algo parecido. Por ejemplo, cuando decimos, tienes una actitud infantiloide, ¿no? Bueno, no eres un niño, pero quieres parecer un niño, ¿no? Entonces, lo mismo decimos, la gente se interesa por asuntos espiritualoides, es decir, por cosas que parecen ser espirituales, pero que en realidad no lo son. Pero a veces cuando ocurren situaciones de esta índole, de esta naturaleza, el interés por asuntos como por ejemplo el creer en Dios, como por ejemplo la eternidad, ¿a dónde se hubiera ido mi alma si yo logro mi objetivo en un intento de suicidio?, empiezan a crear cosquilla y comezón en la mente y el corazón de las personas. Y decía yo, Pablo y Silas aprovechan el momento para predicarle el Evangelio. Y la respuesta que le dan es, Pablo y Silas, es: cree en el Señor Jesús y será salvo. Otras versiones de la Biblia dicen: ten fe en el Señor Jesús. Esta expresión que le dan Pablo y Silas a este hombre es un resumen de lo que es el Evangelio. Ten fe en Jesús y serás salvo. Ten fe en Jesús. La respuesta que el ser humano está buscando, mi hermano, mi hermana, no es la violencia. Me parece incongruente que, por ejemplo, una forma de justificar la falta de justicia sea la violencia. No sé si ustedes han estado al pendiente de las noticias, pero un grupo de mujeres, algunas con motivos verdaderamente de peso, pero muchas de ellas feminoides, es decir, mujeres que en realidad no representan más que una ideología, argumenten sus acciones a través de la violencia: romper, destruir, pintar, quemar, y diciendo, es que si no me han hecho caso, la única manera en la que puedo hacerme oír es destruyendo. Yo no sé quién ha pensado alguna vez en el caso de un incendio apagarlo con gasolina, ¿no? Pues sería un absurdo. Entonces lo que necesita el ser humano no es violencia. Lo que necesita el ser humano no es venganza. También, por ejemplo, ahora que se está manejando que van a juzgar a los exmandatarios de este país, a mí me suena más a venganza que a justicia, de cosas que fueron hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que el ser humano no necesita ni violencia ni venganza, como dice una vieja canción española. Tampoco necesita una revolución, como lo afirman los comunistas o los ideólogos de izquierda. Tampoco se necesita el éxito, como lo dicen los capitalistas. Lo que realmente, mi hermano, mi hermana, el ser humano necesita es un encuentro con Jesús. Lo que la gente necesita es escuchar la voz de Dios. Lo que la gente necesita es encontrarse con la palabra, con el Logos, y este es Jesús. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra en acción. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando de palabras o de signos o de símbolos que nos dicen algo. Estamos hablando de alguien. No estamos hablando de algo. Estamos hablando de alguien que se llama Jesús. Y es lo que el ser humano necesita, un encuentro con Jesús, pero con el Jesús vivo, con el Jesús eterno, con el Jesús de la Biblia. Y lo necesitamos para no autodestruirnos. Un encuentro con Jesús, no un estudio acerca de la persona de Jesús, no un culto conmemorativo de Jesús, sino un encuentro personal, vivo, significativo, poderoso y real con alguien que se llama
Jesús. El hombre preguntó, ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué necesito para salvarme? ¿Qué necesito para vivir? ¿Qué es lo que necesito para la vida? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Ese es el meollo de la vida. Pablo y Silas le dan la mejor respuesta al clamor del carcelero. Pero aún hay más, diría el viejo conductor de televisión de los años 70. Le dejen claro que los de su casa también pueden disfrutar de la misma salvación que le ofrecen a él. Dice, serás salvo tú y tu casa. Ahora, hay quienes malutilizan esto y lo repiten como si fuera un mantra, es decir, como si fueran palabras mágicas. Porque yo soy salvo, en automático mi familia lo es. No, no se refiere a eso. Se refiere a que si tú eres salvo en Jesús, en tu casa, al estar tú como una luz, como un faro que alumbra y muestra los atributos y las bondades y la presencia de Jesús, los de tu casa tienen más probabilidad, más oportunidad, más alternativa de conocer al Señor Jesús y también podrán ser salvos. Verso número 31. Me imagino que inmediatamente él, el carcelero, tomó a Pablo y a Silas, los llevó a su casa, a la parte de arriba de la prisión, y se los presentó a su familia, a quien le predicaron con mayor amplitud el Evangelio de Cristo. Verso 32 dice, y a él y a todos los que estaban en su casa, les predicaron el Evangelio de Jesús. ¿Qué necesita el ser humano? Necesita a Cristo. Y necesita confiar en Cristo. Lo único que puede cambiar a las personas es Jesús. Pero decíamos, Jesús no es un mensaje. Jesús no es un método, Jesús no es un plan, Jesús es una persona. Jesús es alguien que quiere anidar en el corazón de las personas. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que quiere hacerse daño? Hermanos, luego de detenerlos y hacernos presentes, y de muchas veces hacer el esfuerzo o hasta el sacrificio por hacernos presentes, debemos predicar con audacia a Jesús y permitir que los demás lo conozcan. Debemos deshacernos de métodos y ser más humanos al momento de hablar de Jesús. La tercera cosa que nosotros debemos hacer para evitar que alguien atente en contra de su vida, primero, hacernos presentes. Es decir, aquí estoy, cuenta conmigo, soy un hombro para llorar, llámame a la hora que quieras, detente, no te hagas daño. O lo que el Señor nos guía a hacer en ese momento es el primer paso. El segundo paso es que hablemos de Jesús, que prediquemos de Jesús, que les presentemos a Jesús. Y el tercero es ofrecer nuestro acompañamiento. Verso 34. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. La llegada de Jesús a la vida del carcelero y de su casa tuvo una reacción positiva. En primer lugar, el carcelero dio muestras de su fe. Dice, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Ellos venían de haber sido azotados brutal e injustamente en una plaza pública por delitos que no habían cometido. Y nadie se había tomado la molestia de poner un poco de bálsamo en aquellas heridas de su espalda. Pues este hombre empezó a manifestar su interés por la familia, por la nueva familia a la que ahora pertenecía. En tan solo unas horas o unos instantes pasó de ser un duro carcelero, un hombre destrozado por sus problemas, a alguien bondadoso y compasivo, que se conduele de las heridas de los que ahora son sus hermanos. Y déjeme decir que eso solo es algo que puede hacer la mano de Dios. Pero además de la nueva actitud que el carcelero está mostrando hacia sus hermanos, es que ahora muestra una disposición a obedecer al Señor. Dice verso 33, luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. Verso 33. Tanto el carcelero como su familia recibieron con agrado a Jesús en sus vidas. Pero no solo a Jesús en sus vidas, sino a Pablo y a Silas como su familia. Pasaron de ser un par de prisioneros judíos
a venir a ser sus hermanos de esta familia que estaba naciendo en Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo demostraron? ¿Cómo lo manifestaron? Obedeciendo la ordenanza del Señor de bautizarse en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y aún más, los llevó a su casa, compartieron los alimentos con Él y con los suyos. Hermanos, hay quienes menosprecian a la iglesia. Hay quienes lo hacen de manera abierta, sin tapujos, diciendo la iglesia no sirve para nada. La iglesia es perder el tiempo. Pero hay muchos otros, yo creo que la gran mayoría, que la menosprecia, no aceptándolo. ¿Cómo? Prescindiendo de ella. Yo llevo muchas veces de esta pandemia diciendo cuántos no han menospreciado la iglesia simplemente esperando a que un día les digan ya puede venir a misa y van a venir. Pero realmente consideran a la gente con la que se reúnen y alaban al Señor cuando pueden su familia. Muchas veces escucho a la gente decir, es que visito a mi primo, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mis padres, etc. Pero ¿han visitado a sus hermanos en la fe? ¿Saben cómo están? ¿Saben quién de esta congregación ha enfermado de COVID-19 y quién se ha sanado? O si alguien tiene trabajo, o si la ha pasado bien, o si la ha pasado mal. Esos son los que menosprecian a la iglesia, o que han reducido a la iglesia únicamente a una reunión dominical entre las 11 y la 1 de la tarde, y ocasionalmente en un ministerio que pues no aporta gran cosa al reino de los cielos. Pero cuando realmente, mis hermanos, entendemos el concepto de la iglesia, de que la gente es familia, de que la gente no es un amigo, no es un conocido, son hermanos y hermanas, y que pueden ser una pieza fundamental en el acompañamiento de la vida. Yo no sé si usted ha experimentado soledad. Yo sí. En lo personal he experimentado soledad, y no porque yo no lo pudiera experimentar, sino porque en mi parte en la humanidad lo experimenta, y a veces sería lindo saber que uno tiene a alguien del otro lado de la pantalla, del otro lado de la línea de teléfono, o que alguien puede ver a un hermano o un hermano y ayudarle. ¿Sabe? Qué importante, porque ellos no solamente le predicaron a Jesús y se lavaron las manos y los dejaron ahí que se rascaran con sus uñas. No, claro, recibieron la atención de parte del carcelero, limpió y sanó sus heridas, también recibieron los alimentos, pero desde luego que ellos también hicieron su parte. Les hicieron sentir que podían contar con ellos, los hicieron sentir contentos, los hicieron sentir parte de una familia, parte de algo nuevo, parte de algo que Dios estaba haciendo. En este mismo capítulo 16 nos habla de una mujer que vendía púrpura, una mujer pudiente, poderosa, empresaria, Lidia, que después de que conoce al Señor Jesús, que se convierte al Señor Jesús, los invita a su casa y les dice, si ustedes me consideran digna y de su familia, les invito a que pasen a mi casa. Lo mismo sucede con este hombre. Él en ese momento, estos pasaron de ser un par de desconocidos, un par de judíos, un par de prisioneros, y vinieron a convertirse en su familia. Y por eso dice el verso número 34, se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. Porque no solamente se salvó, porque no solamente evitó hacerse daño, sino que además su familia fue bendecida con una familia espiritual. La imagen final es totalmente diferente a la que Pablo y Silas tuvieron del carcelero, cuando lo vieron con la espada en la mano y a punto de hacerse daño. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Primero, que alguien hizo su trabajo diciendo, detente, no te mates. Segundo, porque alguien le habló de Jesús y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tercero, porque le hicieron saber con acciones y tal vez con palabras, diciéndole, somos familia y aquí estamos para cómo y cuándo lo necesites. Hermanos, es importante reunirnos, es importante integrarnos a la comunión con los hermanos, porque en ello podemos encontrar apoyo en las crisis que enfrentamos. Pero mientras no lo hagamos, no lo vamos a experimentar. Tristemente, mis hermanos, no siempre la historia termina bien. Cuando alguien no hace su trabajo, tenemos el otro lado de la moneda. A alguien lo rebasan las circunstancias y no encuentra ningún tipo de apoyo. Y la Escritura nos habla de un caso, Judas el Iscariote.
el discípulo de Jesús, que vivió junto a Jesús, que recibió las mismas enseñanzas y el entrenamiento de parte de Jesús que el resto de sus condiscípulos, terminó sus días haciéndose el mayor de los daños. Todos sabemos cómo terminaron sus días. No pudo soportar la culpa, no pudo soportar el remordimiento. El cúmulo de emociones fue tan grande que lo rebasó y que con tal de acallar esa voz interna y tal vez esos demonios que lo acechaban, acusándolo, porque esa es la función del diablo, atosigándolo, oprimiéndolo, obsesionándolo, terminó colgándose de un árbol. Y sabemos que la cuerda o la rama no resistió y él cayó al piso y de la caída sufrió un traumatismo cráneoencefálico mortal. Habrá quien desde la comodidad de su vida diga, bueno, se lo merecía por traidor. Créanlo, hermanos, no vamos a hacer aquí apología de nada, pero nadie merece morir tan feo. Es más, nadie merecería morir, menos por su propia mano. Pero en este caso debemos mostrar compasión cristiana y decir, no hubo quien le impidiera. No hubo alguien que le dijera, detente. Y Jesús hacía alternativa. No hubo nadie que se hiciera presente. Él ya conocía de Jesús, pero tal vez le hubiera hecho falta que alguien le recordara quién era Jesús. Y también, ¿dónde estaban aquellos que también se llamaban sus hermanos? Y murió. Pongamos oído atento, hermanos, a lo que nos dice la palabra hoy. Por lo que está sucediendo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio, de lo que leemos en las revistas o lo que vemos en la televisión, démonos cuenta que la vida es muy frágil. Y no es porque esté en nuestras manos salvarla, pero podemos ser instrumentos de Dios. Yo creo que mientras nosotros como creyentes no asumamos el enorme papel, el enorme reto que tenemos en esta dimensión de la eternidad, no vamos a poder trascender más allá de lo que hacemos. Pero si nosotros de pronto nos damos cuenta cuán importantes y cuán imprescindibles podemos convertirnos para los planes de Dios, nuestra vida cambiaría. Hermanos, miremos más allá de nuestras propias fronteritas. Y a lo mejor tenemos un vecino, un conocido, un amigo o hasta un desconocido, que a lo mejor con su silencio, a lo mejor con su mirada, a lo mejor con sus acciones nos está diciendo estoy triste. Hagámosle sentir a las personas que conocemos a Jesús. Y Jesús se encargará del otro, nos usará, créanlo, Dios nos usará. Porque si usó a la burra de Balaam, caramba, nos puede utilizar a nosotros para para salvar una vida. Pero todo está en que nosotros queramos, en que hagamos lo que nos corresponde. Y esa es mi oración. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora queremos agradecerte, en el nombre de Jesús, tu palabra, la cual es viva y eficaz, para que esta, Señor, llegue y penetre en nuestras mentes y nuestros corazones, y nos ayude, Señor, a ser más activos, más proactivos, más incisivos, y que decidamos influir, Señor, en nuestro ambiente, en este caso, en este punto, en este tema. Sé que muchas veces no queremos problemas, que no queremos responsabilidad, pero en su momento, Señor, necesitamos hacernos presentes para la honra y la gloria de Jesús. Que si alguien está, Señor, pasando por momentos difíciles, tal vez lo poco que podemos hacer, pero Dios lo puede hacer grande, es decir, aquí estamos, te podemos ayudar. Segundo, hablar o presentarle a Jesús, a ese Jesús que conocemos. No es darles un curso de teología o de doctrina, sino hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida y de cómo, a pesar o pese a lo que somos, Él nos sigue bendiciendo. Y por último, ofrecernos a acompañarles en esta aventura de la vida. Ayúdanos que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos y esperen muchas noticias de parte de la Iglesia Dios es Amor.